9:04, esto es La Rotativa del Aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 102 de la emergencia por el coronavirus. Tal y como lo anunciamos, pasamos de inmediato a conversar con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, a propósito de la reunión de hoy de ex jefes de gabinete en Palacio de Gobierno, y él, por cierto, que lo fue. Señor Cateriano, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un gusto de conversar con usted después de un buen tiempo. Así es, así es. Se le ha denominado diálogo por la gobernabilidad y unidad del país, ¿no? En el marco de la emergencia, el premier Vicente Ceballos se ha reunido con usted y con otros ex jefes de gabinete, la doctora Rosario Fernández, Juan Jiménez, Ana Jara y Salvador del Solar. Cuéntenos cuál fue el tono de la reunión. Evidentemente necesitan escuchar otras voces, ¿no? El gobierno necesita, pues, sintonizar con diferentes perfiles, no necesariamente estar, digamos, entre ellos, entre los ministros, tomando decisiones. ¿Qué propuestas les han dejado? Bueno, creo que el diálogo fue abierto y franco. Hay que saludar el gesto democrático del presidente del Consejo de Ministros, Ceballos. De otro lado, creo que también en un contexto como este nunca se debe renunciar al diálogo. Forma parte del quehacer democrático, conversar. Y desde ese punto de vista creo que hemos podido intercambiar impresiones, dar opiniones de gente que hemos pasado en contextos políticos diferentes por ese cargo. Y en ese sentido creo que eso es positivo. Ahora, ¿cómo ha visto usted, digamos, el ánimo del gobierno? Algunos sectores señalan al jefe del gabinete como cansado, agotado. Evidentemente esta situación, pues, no tiene precedentes, ¿no? ¿Lo ha visto usted así? No, no lo he visto cansado, lo digo con sinceridad. Y creo que más bien lo que sí hemos dado las distintas personas que fuimos invitadas a esta conversación fueron los puntos de vista, ¿no? En ese sentido creo que, por ejemplo, hay que hacer también un autoexamen de lo que ha sido la gestión del Ejecutivo para rectificar errores. En múltiples ocasiones he señalado que esta es una oportunidad para sumar esfuerzos y que las responsabilidades de cada uno de los involucrados en la gestión pública se debe hacer luego de la emergencia. No obstante, creo que también hay oportunidad de hacer planteamientos. Hoy día, por ejemplo, yo sostuve que es importante que se haya apoyado económica y financieramente a las grandes empresas, a las empresas y también a los sectores menos favorecidos de la población con los bonos. Pero también señalé que la gran olvidada ha sido la clase media. Y en ese sentido planteé que se evalúe la posibilidad de otorgar créditos para pagos universitarios y escolares. No estoy hablando de bonos, no de la evaluación para que se concedan créditos con tasas muy bajas, fundamentalmente, Jaime, para evitar la deserción escolar y universitaria. Muchos alumnos siguen sus estudios por clases virtuales y las rebajas en algunos colegios y universidades no han sido, digamos, sustantivas. Y en ese sentido, la evaluación de un crédito, repito, para los estudiantes universitarios y escolares con tasas bajas, permitiría a la clase media, que ha sido también muy golpeada en este contexto, aliviar en algo su situación económica. Oiga, y toda esta discusión que se armó ayer, justamente 24 de junio, ¿no? Con el anuncio presidencial de invocar al artículo 70 de la Constitución Política del Estado, pues ha traído cola, ¿no? Si bien es cierto, ya
llegado a un acuerdo entre las clínicas y el gobierno peruano. La CONFIEP ha emitido esta tarde un pronunciamiento, una carta abierta dirigida al presidente Martín Vizcarra, en la que, entre otras cosas, la parte más gruesa, me parece, es la siguiente, ¿no? Hemos recibido con sorpresa y profunda preocupación su mensaje anunciando una posible expropiación de empresas, lo cual nos retrocede a épocas de nuestra historia que solo trajeron pobreza, caos y fragmentación social. Por ello, dicho mensaje genera inestabilidad a las inversiones nacionales y extranjeras y quiebra el clima de confianza que debe prevalecer entre el sector público y privado para solucionar los reales problemas del país. ¿Cuál es su opinión sobre este texto? Bueno, lo fundamental es que se ha solucionado el problema. Yeah. Evidentemente, las expropiaciones y confiscaciones traen pésimos recuerdos. Precisamente, el Estado como actor en el ámbito de la economía surge a raíz de confiscaciones, nacionalizaciones, y ya sabemos cómo acabó, con la quiebra del Estado al final del primer gobierno de Alan García. Nadie en su sano juicio desea repetir esa historia. Por eso también es conveniente que el gobierno haga un autoexamen. Es evidente que hay deficiencias en la ejecución presupuestal. El Estado tiene recursos, específicamente el sector salud. Es uno de los ministerios que menos ha ejecutado. No me refiero a el presupuesto general, sino específicamente al asignado para esta emergencia. Sí. Se ha pedido ajuste y en ese sentido la actividad privada, los trabajadores, los empresarios nos hemos ajustado, pero eso no ha ocurrido en el sector estatal. La mayor parte, por no decir la totalidad, de los funcionarios y servidores públicos siguen recibiendo su sueldo puntualmente, no han habido descuentos, y hay muchos casos en donde hay presión sindical, y hay que decirlo abiertamente, y no quieren ir a trabajar alegando el riesgo de contagio. Yeah. Entonces, si de ajuste se trata, todos debemos en un momento como este y no tener unos privilegiados. No es posible que en un país el Poder Judicial, y esto no me refiero al gobierno nacional, al Estado en general, no es posible que el Poder Judicial esté paralizado absolutamente, no hayan actividades y los señores jueces y funcionarios de ese poder del Estado reciban puntualmente sus sueldos. ¿Cree usted o que deben, digamos, volver a reactivarse o, en todo caso, un recorte de sueldos? Es lo que usted está diciendo, ¿no? Lo que yo estoy planteando lo que ha pasado con un montón de gente. Es decir, no hay ninguna actividad, son algunos fiscales, los más conocidos, Rafael Vela, José Domingo Pérez, ellos sí están que no han claudicado en sus funciones, claro. Pero el Poder Judicial ha podido también, a lo largo de estos meses, establecer un programa de emergencia, como ha ocurrido en la actividad privada, es decir, diligencias con sistemas informáticos, citaciones, actividad, pero lo que vemos es eso. Claro. A su vez, el Estado... Yo le quería preguntar, siguiendo con este pronunciamiento, porque, vamos, es todo el empresariado, ¿no? En grueso, hablando de recuerdos o malos recuerdos de épocas de nuestra historia que solo trajeron pobreza, caos y fragmentación social, es lo que dice el texto. Para usted, vamos, el presidente Vizcarra trae recuerdos asociados a pobreza, caos y fragmentación social. ¿Cree que este comunicado es una advertencia al presidente de algo? ¿Cree que el presidente podría derrapar en esa senda estatista, intervencionista, controlista, expropiadora? ¿O ha sido más bien una estrategia para arrinconar a las clínicas y decirles, tienes que firmar, siéntate, porque si no, te aplico la ley? ¿Por dónde la ve? Yo lo que pienso es que hasta ahora, por lo menos, no ha dado una muestra. En esa parte, el presidente, me refiero, sí. En esa parte del comunicado ciertamente no coincido con la CONFIEP. Me hubiese gustado que la CONFIEP, por ejemplo, tuviese la misma firmeza durante los
atropellos de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Y los empresarios en ese momento guardaron silencio y muchos se sometieron a la dictadura de Fujimori y Montesinos. Yo creo que en este momento abrir más espacio de debate y confrontación no son convenientes, pero ya que usted me pregunta, le doy con toda sinceridad mi respuesta. No creo que sea un chavista, no creo que sea un castrista, no creo que sea un velasquista el presidente Vizcarra. Tampoco es un liberal, no plantea no es, digamos, el estadista que podríamos compararlo con Piñera. No, es un presidente, diríamos, pragmático en el ámbito económico. Tan pragmático que, como he señalado el día de hoy, por también prejuicios ideológicos y políticos, hay temas sensibles que no los toca. Por ejemplo, el tema del agua. Es inadmisible que 8 millones de peruanos, Jaime, no tengan agua. Sí. Y por prejuicios ideológicos y políticos. El gobierno no toca ese tema porque políticamente es muy sensible. Y el Parlamento por prejuicios ideológicos y políticos. Entonces tenemos 8 millones de peruanos sin agua por prejuicios ideológicos y políticos. ¿De qué prejuicios tendría que desprenderse el presidente? ¿Cómo? ¿De qué clase de prejuicios tendría que desprenderse el presidente para el tema del agua? Yo lo que creo es que se debe iniciar un debate amplio y serio de todos los problemas que han aparecido en esta crisis. Uno de los más sensibles es el del agua. Vamos a seguir nosotros con este problema sanitario mientras 8 millones de peruanos sigan viviendo de manera inhumana, porque hay que señalarlo con toda firmeza. En este aspecto sí hay una violación sistemática de los derechos humanos que debería ser denunciada. Ahora, vemos que todavía, y esto también lo manifesté el día de hoy, hay gente que defiende los monopolios ineficientes. El agua es un monopolio estatal, como lo es el monopolio estatal penitenciario. No puede ser posible, Jaime, que durante 17 años, repito, 17 años, el Estado haya intentado comprar grilletes y no pueda hacerlo. Y no se haya permitido, en este caso también, por prejuicios ideológicos y políticos, la participación de la iniciativa privada para comprar grilletes y que pueda controlarlos bajo la supervisión de una empresa. O sea, el presidente o el gobierno por momentos tiene prejuicios ideológicos hacia la derecha y también tiene prejuicios ideológicos hacia la izquierda. Lo que digo, por eso lo defino como pragmático, no creo que sea... sí, es un presidente de centro izquierda, digamos. Centro izquierda. Y que en este contexto, ha jugado así, moviendo sus fichas. Yo ciertamente no estoy de acuerdo con el actuar del día de ayer, ciertamente, porque creo que no era la forma. Pero en todo caso, esa página ya se volteó. No tanto para la CONFIEP. Sí, bueno, hay otros aspectos que hemos tratado el día de hoy. Por ejemplo, a ver, esta crisis ha desnudado la carencia de cuadros técnicos, sobre todo a nivel de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, Jaime, tienen 12.000 millones de soles, repito, 12.000 millones de soles por concepto de canon minero que no han ejecutado. Poco más de 3.000 millones de dólares. Entonces, yo he saludado públicamente que la reconstrucción del norte se realice con el mecanismo de gobierno a gobierno que garantizará el fiel cumplimiento de los compromisos. He planteado el día de hoy que para obras de saneamiento de agua, desagüe, a través del gobierno se articulen acuerdos de gobierno a gobierno con los gobiernos regionales para que esos 12.000 millones de soles que están sin ser utilizados sean empleados para obras de agua potable. Si funciona en la reconstrucción del norte, también podría funcionar a nivel de las regiones y, bueno, por lo menos iniciar el proceso.
Un último tema, nos gana el tiempo, un último tema que quería tocar con usted, señor Cateriano, es el del Congreso. Acaba de aprobarse, si bien es cierto, la paridad y alternancia en la Comisión de Constitución, en un proyecto además integrado por o colegiado, ¿no?, entre dos comisiones, se ha persistido o se mantiene el voto preferencial. Esto sumado a otras decisiones, ¿hacia dónde cree usted que nos están conduciendo las decisiones que está tomando actualmente y en plena pandemia el Congreso? ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí. Ya. ¿Me escuchó la pregunta? Había una interferencia. Jaime, en términos generales, la actuación del Parlamento hasta ahora es decepcionante. Nosotros pensamos que iba a cumplir con lo ofrecido. Por ejemplo, es absolutamente inadmisible que todos esos fiscales que han participado en diálogos telefónicos mafiosos continúen en el ejercicio de sus funciones. Y ese fue un compromiso de la campaña electoral. Creo que también en otros puntos, en el campo económico, a portas de la campaña electoral, están actuando en base a criterios partidarios, dejando de lado los intereses nacionales. Hay violando la Constitución, porque hay que recordarlo, Jaime, la Constitución establece que los congresistas no tienen iniciativa en el gasto público. Sí, pues. Continúan con proyectos que distorsionan el manejo económico del país. Están interpelando o han presentado un pliego interpelatorio contra la ministra de Economía. Así es. Hasta ahora no aprendemos que los problemas en el Perú no se solucionan cambiando ministros. Veamos el tema de salud. Mientras Chile, desde la restitución de su sistema democrático hasta la fecha, ha tenido 15 ministros de salud, nosotros en este gobierno hemos tenido 7. Entonces, generando este ambiente de inestabilidad política, esto no conduce a nada. Creíamos que el conflicto entre los poderes del Estado y la demagogia iba a cesar y vemos que eso no ha ocurrido. Entonces, acá lo que queda es exhortar a las fuerzas políticas a que cumplan con su compromiso. El anterior Parlamento, el disuelto, se desacreditó rápidamente porque desacató la voluntad popular. No hay que olvidar que la reforma política fue sometida a un referéndum y que mayoritariamente el pueblo del Perú, nos guste o no, votó a favor de esa reforma política. Este Congreso, al igual que el anterior, lo están imitando, es decir, está desacatando la voluntad popular, y en la democracia lo que prima es el voto. Claro. Y en este sentido creo que es sumamente grave que el Parlamento deje de lado un pronunciamiento popular. Creo que no estamos andando bien en el ámbito legislativo. Claro, además ocurre un fenómeno nunca visto en nuestra historia republicana en democracia, que el partido de gobierno no tenga bancada parlamentaria. Entonces, eso hace muy difícil el manejo del debate político al interior del Congreso, porque no hay voz, no hay una vocería que defienda también las posturas del gobierno, algo que es natural en un sistema democrático y en un debate amplio para que la ciudadanía finalmente se forme. ¿Por qué los debates en el Parlamento son públicos? Para que la ciudadanía se forme una opinión. Claro. Y esa manera de tratar precipitadamente los temas nos vuelve a aquellos que estamos en contra del sistema unicameral a ratificar que tener un parlamento unicameral en el país ha debilitado sustancialmente la calidad democrática del país. Es verdad, señor Cateriano, tenemos que ya terminar la entrevista. Le estoy muy agradecido. El tiempo nos gana, pero desde el lunes a las 9 de la noche en RPP Televisión
relanzamos Nada está dicho. Así que está usted cordialmente invitado para la nueva temporada. Así que habrá momento y ahí tendremos mucho más tiempo para conversar. Que tenga una buena noche. Gracias por esta entrevista. Encantado. Gracias. Vamos a la pausa.